Este podcast es una invitación del neuropsiquiatra y baterista Juan Manuel Orjuela para entender y explorar la interfaz entre las neurociencias y la música. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Cerebro Musical con el doctor Juan Manuel Orjuela y un nuevo invitado único a través de todas estas investigaciones de música y cerebro que ha hecho el doctor Juan Manuel Orjuela. Hoy vamos a hablar de música, sonidos y neurociencias. Juan Manuel, cuéntanos un poco. Sí, definitivamente este recorrido de la música y el cerebro y esta interfaz tan fértil tiene muchos caminos y muchos avatares. En mi recorrido, hace unos años empecé buscando textos básicos sobre este tema y encontré el famoso libro de Daniel Levitin que se llama Tu cerebro y la música, también Las neuronas encantadas de Pierre Boulez y el ya mencionado Musicofilia. Sin embargo, encontré otro autor que aparece de manera recurrente en esta interfaz neuromusical, que es el doctor Jordi Jauzet, y tuve la oportunidad de que fuera mi profesor en la maestría de neuromúsica. Juliana, cuéntanos quién es Jordi. Bueno, Jordi es divulgador científico, doctor en comunicación y máster en psicobiología y neurociencia cognitiva. Él es profesor de piano e ingeniero de telecomunicaciones, es autor de diversas publicaciones y artículos académicos que conectan la música y el cerebro con diversos ámbitos de la sociedad, es decir, de la salud, la educación, el marketing y el deporte. Actualmente coordina el grupo de estudio Música y Neurociencia de la Academia Catalana de la Música y codirige el máster en neuromúsica que ofrece la consultora Nus Agency, que es un programa acreditado por la Universidad Católica de Murcia. A esta hora desde España nos atiende Jordi Jauzet. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Agradecer esta oportunidad de compartir estos momentos, estos minutos con vosotros y con todos los oyentes. Bueno, Jordi, además de toda esta trayectoria científica, académica, también hay primero una faceta suya que es la de pianista. Cuéntenos un poco cómo empezó, desde qué edad y bueno, cómo le ha traído esto también beneficios para su vida, no solo académica, sino también personal. Bueno, pues en realidad el tema de la música es algo que me encontré. Tuve la gran suerte de nacer en una familia musical. Por línea paterna, mi bisabuelo, que no conocí, me decían que tocaba el acordeón. Mi abuelo, que sí vivía en casa con mis padres y mis hermanos, había sido saxofonista en una banda de la Diputación Provincial de Lleida. Y mi padre era pianista. Entonces, ya desde pequeño, todos los hermanos nos encontramos como que la música era una actividad cotidiana más, como podía ser ir a la escuela. Es decir, nadie nos preguntó si tú quieres estudiar música o si te gusta. Era una actividad más que, bueno, pues que nos encontramos y que yo hoy, evidentemente, agradezco muchísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, que con 4 años mi abuelo me enseñaba a leer las famosas líneas adicionales del método de solfeo. Yo tampoco sabía entonces muy bien para qué servía, pero bueno, recuerdo que a los 5 años hice mi primera actuación pública en Radio Popular de Lleida, tocando a 4 manos con mi hermana que tenía 9 años, y o 5, tocamos una pieza muy sencillita a 4 manos. Y a los 6 años empecé los estudios oficiales de piano, terminé a los 15 antes de ir a la universidad, y bueno, para mí es un regalo porque es que si no, no hubiera podido seguir la música. No sé si me hubiera gustado, si me lo hubieran preguntado. Yo me lo encontré, me entusiasmó. De hecho, con mis hermanos también formamos un conjunto, un grupo musical que la prensa nos bautizó como la familia Trap española, instrumental, porque éramos 6, tocábamos todos el acordeón, participamos en muchas competiciones europeas y durante 3 años ganamos primeros premios como solistas, dúos e incluso conjuntos. Grabamos discos LPs con la casa Hispavox, aparecíamos en los medios de comunicación, bueno, una especie de sueño. Luego, cuando empezamos ya la universidad, todo eso se deshizo. El grupo se deshizo y cada hermano pues siguió con la música si le gustaba y le motivaba o no. Claro. Y ahí un poquito quedó
la carrera como intérprete musical, bueno, no quedó rota porque yo luego en el año 1982, que ya trabajaba en Radio Televisión Española como ingeniero, me presenté a un campeonato europeo de órgano y gané también un primer premio. Pero luego ya no podía compaginar tantas cosas. Claro que sí, genial, Jordi, porque tienes esta combinación entre la genética, ¿verdad? Pero también la crianza temprana de los instrumentos, que más adelante hablaremos de cómo eso influye, modifica o moldea el órgano cerebral. Sin embargo, para poder empatarnos con esta conversación, desde ese punto de vista, desde el piano, desde la comunicación, ¿en qué momento articulas las neurociencias? Sí, lo de la neurociencia es muy curioso, porque de hecho fue por curiosidad. A ver, yo recuerdo que durante la adolescencia, como muchos adolescentes, me atraía mucho leer sobre la mente, el cerebro. Lo que pasa es que no entendía nada, no sabía ni qué era una neurona. Pero bueno, todo aquello que era un poquito fuera de lo normal, por ejemplo, cómo eran posibles las cacofonías, que eran las grabaciones de audio en lugares donde no había nadie, qué ocurría con la tabla Ouija de espiritismo, había espíritus, era la mente, claro, todo eso me atraía y leía bastante al respecto. Pero bueno, eso quedó allí como curiosidad. El tema de decantarme para estudiar neurociencia surgió cuando varios años después me aficioné a hacer deporte, a hacer jogging y empecé a entrenar escuchando música. Tuve una serie de experiencias físicas, emocionales, incluso alguna espiritual, que, bueno, yo me quedé perplejo y quería saber si es que estaba loco o aquello tenía alguna explicación. Luego me di cuenta de que sí, que tenía explicaciones, pero fíjate, a ver, el hecho de entrenar cada día evidentemente gana resistencia. ¿Qué ocurre si escuchas música? Pues que si tienes pereza sales a correr igual. Estás muy concentrado con la música y vas ganando distancia, vas ganando esfuerzo. Está el tema de las endorfinas, lógicamente que también ayudan con esto. Pero lo que me sorprendía era que sin yo pensar en determinadas cosas, había una fluidez de ideas que para mí eran sorprendentes, muy creativas. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba haciendo el trabajo de final de máster, de un máster en administración de empresas, y me había quedado encallado, no sabía seguir. Fue salir a correr y volver con la solución, y sin pensar qué tenía que hacer. Otras cosas que me sorprendían, si tenía un problema laboral o a lo mejor un problema con mi hijo, pues veía claramente cómo podía ser asertivo y encaminar esa relación, pero además sin pensarlo. Bueno, y lo más sorprendente para mí es que yo corriendo el inglés lo entiendo mucho mejor que estando sentado. Que tampoco, o sea, oigo las palabras con mucha más claridad. Entonces, claro, que es tema de endorfinas, de los factores neurotróficos. Luego encontré alguna respuesta. No sé si las tengo aún todas, pero vamos, ha sido para mí un tema muy curioso, ¿no? Luego empecé a entender por qué en universidades americanas desde hace ya muchos años o en universidades de élite de otros países, bueno, practican deporte. Y yo creo que conocían mucho los beneficios que tiene el deporte en este sentido. Entonces, bueno, para tratar de explicar qué le pasaba a mi cerebro con música, me decanté para hacer un máster en neurociencia. Genial, ¿no, Jordi? Pero también, como decíamos al comienzo de este podcast, Jordi es un divulgador científico que ha tenido varios libros, varios artículos sobre todo este tema de la neurociencia y la música. Y ahora que mencionabas ese interés también con la espiritualidad, ese cuestionamiento, pues está reflejado, digamos, como condensado también en un libro que me llamó mucho la atención sobre sonido, música y espiritualidad. Cuéntanos un poco sobre este invento, este libro. Mira, este libro, bueno, tuve la suerte en principio que me hiciera el prólogo Eduard Punset, este gran divulgador que además, bueno, era compañero en televisión española. Yo desayunaba a veces con él y, bueno, hablaba bastante, ¿no? Porque yo creo que democratizó mucho el conocimiento científico con todas sus entrevistas y programas. A ver, este tema
Hablar de sonido y música no es que sea fácil, tampoco es muy complejo, pero meterse ya en el tema de la espiritualidad sí que ya es como un tabú, ¿no? Porque, claro, ¿qué es la espiritualidad? ¿Dónde está? ¿En el corazón? ¿En el cerebro? ¿En el aura? ¿La compartimos? Yo lo contemplé desde un punto de vista de espiritualidad laica, es decir, yo entiendo la espiritualidad como una dimensión más del ser humano y así como la religión es un fenómeno social, la espiritualidad para mí es algo totalmente personal, individual. Una persona religiosa entiendo que tiene que ser espiritual, pero una persona espiritual no tiene por qué ser religiosa. Yo entiendo la espiritualidad como, no sé, nuestra ética, nuestros valores, como aquello que nos diferencia de los animales, como aquello que nos hace ser buenas personas, que nos hace crecer, ¿no?, nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué ocurre? En la antigüedad, los egipcios, los sacerdotes, tenían que ser músicos, porque a través de la música contactaban con los dioses. Era un medio de comunicación con algo espiritual externo. Robert Schumann, el pianista, también dijo que la música era un lenguaje que le permitía comunicarse con el más allá. Yo me refiero a una espiritualidad interna. Entonces, sonido y música pueden ser buenos vehículos para contactar con esa parte íntima y personal nuestra. Yo entiendo que es casi necesario que cada día pudiéramos dedicar, aunque fueran 10 minutos, a desconectar de todos los inputs que tenemos y de todos los estímulos y reunirnos con nosotros mismos, con esa parte interna que tenemos y trabajarla. Para mí esa parte es lo que forma la espiritualidad de la persona. Y creo que dediqué un capítulo a través del cual, bueno, pues daba ejemplos de que con determinados sonidos o músicas, pues es fácil interiorizar y entrar en estados de meditación, en estados más trascendentales. Hay personas que lo hacen en silencio, hay personas que lo hacen mirando un mandala o una vela, pero hay personas que les puede resultar más fácil, a lo mejor, escuchando sonidos o música. Y bueno, es un vehículo. Esa fue un poquito la idea de ese libro. Así es. Y también cuando miramos un poquito desde la anatomía y la construcción del oído humano, sabemos que más o menos entre los 20 y los 20.000 hercios somos capaces de percibir. Y hay algunas frecuencias que han tenido este elemento también inclusive místico, espiritual, pero también sanador o terapéutico. Últimamente se ha puesto de moda las frecuencias, incluso en círculos de personas que hacen rituales con psicodélicos o rituales místicos, y hay ciertas frecuencias que han empezado a utilizar incluso en Spotify y en otras aplicaciones de consumo para relajación. En cuanto a la frecuencia, Jordi, he leído mucho de los 432 hercios y sus posibles efectos terapéuticos, pero quisiera preguntarte algo un poco más amplio y es, ¿tú crees que las frecuencias de los sonidos podrían tener un impacto ya sea positivo o negativo sobre la salud física o mental? Mira, esta pregunta me la hice hace unos cuantos años cuando escribí el libro Terapia de Sonido y de hecho no tengo aún todas las respuestas que me gustaría. Hay una cosa que no termino de entender y es que sobre música y los efectos de la música se pueden encontrar muchos papers, muchas investigaciones, pero sobre efectos de los sonidos se encuentra muy poquita cosa. Pero yo creo que se conoce mucho, pero no se divulga. Entre otras cosas, porque es cierto que el tema sonido-frecuencias se ha utilizado y se debe utilizar como arma bélica. Entonces entiendo que debe haber un secretismo hacia esta parte. Hace muchos años la OMS ya dijo que el ruido, que está formado por muchas frecuencias aleatorias, perjudica la salud, sistema nervioso, sistema digestivo. Entonces yo me preguntaba, si este conjunto de frecuencias que están desordenadas y caóticas perjudican, pues posiblemente si las ordenamos y modificamos los parámetros, ¿por qué no pueden ser beneficiosas para la salud? Tema 432, que supongo que te refieres a la afinación y a la afinación 440. Hay quien dice, y hay algún estudio, es cierto, que escuchar una obra musical afinada a 440 o a 432, los efectos emocionales en la persona son distintos.
En 440 es como si fuera más agresivo y en 432 es como si fuera más relajante. Yo personalmente he hecho alguna prueba y no lo he experimentado. Y es un debate que sigue abierto, porque tampoco se han hecho muchas investigaciones al respecto. Hay opiniones a favor y en contra. Tema frecuencias. Sí que es cierto que hace poco, en el año 2018-19, una doctora que se llama Sai, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sacó una investigación, primero hecha con ratas, después con corderos y ahora hay ensayos clínicos con personas, que escuchando un tono de 40 hercios y viendo a la vez una frecuencia de luz que parpadeara 40 veces por segundo, eso reducía las placas beta amiloide en el cerebro en personas que tenían Alzheimer. Tal es así que hoy en día hay una empresa que ha diseñado ya un equipo, que son como unas gafas auriculares, que permiten visualizar y escuchar este tono y están a la espera de que sea aprobado como un equipo médico complementario como tratamiento para el Alzheimer. Entonces, en este caso, esta frecuencia en particular, escuchándola y a través de la visión, parece ser que, no parece ser, tiene efectos. ¿Qué otras cosas se pueden decir? Podemos sentir las frecuencias por el sistema auditivo, si la capta, o las podemos sentir por la piel, como es el tema infrasonidos. Entonces hay unas técnicas que se llaman de vibroacústica, que consisten en ponernos en una camilla, en una silla que vibre y experimentar esa vibración directamente en el cuerpo. Esto lo siguió mucho un noruego, Olaf Skill, que falleció hace un par de años. Hizo muchas experiencias con muchas personas y curiosamente encontró que cuando les ponía a vibrar con 40 hercios era como si fuera una frecuencia comodín. Es decir, a nivel neurológico, para migrañas y para una serie de enfermedades mejoraban. Claro, estas mejoras no son permanentes, son temporales, ¿no? Pero encontró que mejoraban. Y luego yo también me pregunto, los infrasonidos que recibimos a través de los mecanorreceptores que tenemos en la piel, eso sabemos que nos producen náuseas y vómitos y un malestar. Entonces yo creo que es evidente que las frecuencias nos perjudican o nos pueden favorecer. Hay sistemas, sistema auditivo, sistema táctil, sistema visual. Es un campo, que yo creo que es muy ambicioso también para investigar. Terapia de sonido, ciencia o dogma es un libro de la editorial Luciérnaga en la que el autor ahonda en las aplicaciones terapéuticas de los sonidos de los cuencos de cristal de cuarzo, los cuencos tibetanos, los diapasones y la voz. Recientemente estuve en un curso de cuencos tibetanos y sonidos terapéuticos, vibroacústicos, y hablaban del baño del sonido y evidentemente cuando te ponen ciertas frecuencias y se sienten, el efecto terapéutico relajante es muy curioso. Tú tuviste, Jordi, una experiencia en Myanmar con el tema de los cuencos tibetanos. ¿Quieres contarnos un poco al respecto? Sí, a ver, en un viaje de ocio por ese país que es precioso, pues claro, me acerqué a diversos monasterios. El problema era el lenguaje, porque el inglés yo no lo hablo muy bien, pero no lo entendían. Pero en un monasterio sí que me salió un chico joven que nos medio entendimos en inglés. Entonces me invitaron por la tarde a uno de sus rituales. Y yo fui al ritual y claro, yo había aprendido aquí en España por una serie de cursos que el cuenco tibetano era utilizado de una forma mucho más asidua pues para meditar, para entrar en determinados estados de conciencia, y me esperaba ver ahí este procedimiento. Y lo que me sorprendió es que simplemente lo utilizaban al principio le daban un toque y empezaban a rezar mantras, y al final cuando terminaban. Y yo le pregunté, pero a ver, ¿vosotros no utilizáis el cuenco, lo hacéis sonar para entrar en estados de meditación? Y me dijeron, no. Digo, ¿y cómo lo hacéis? En silencio. Allí ya se me rompieron un poquito los esquemas, ¿no? Hay muchas teorías o leyendas, ¿no?, acerca del uso de los cuencos, si era un método pues que se utilizaba en los monasterios y era secreto, no lo sé.
quien ha experimentado el sonido de los cuencos realmente es un sonido muy sutil, es muy agradable y si tú estás predispuesto te relaja muchísimo. Pero cuidado que también te puede irritar. Entonces vamos a lo de siempre, a la individualidad de las personas. Tú tienes que estar predispuesto. Yo estuve una vez en un concierto, no era con cuencos tibetanos, sino de cristal de cuarzo, y a la media hora salí con dolor de cabeza porque no aguantaba ese sonido. Además, yo desconocía este mundo y esperaba encontrar una melodía, un ritmo, y lo único que me encontraba era un sonido, y no entendía nada. Mi cerebro analítico estaba buscando respuestas que no las encontraba. Y luego con este grupo, que era el grupo Ishirai de Barcelona, hice un retiro de un fin de semana para experimentar y ver qué ocurría en mi cuerpo con el sonido, ¿no? Entonces, bueno, puede ayudar muchísimo. Yo creo que más el de los cuencos tibetanos, porque es más un sonido más sutil y todo depende de ti. Si tú en ese momento aceptas ese sonido, bueno, pues te puede servir para relajarte, para entrar en estados de meditación, o bien te puede irritar y no lo aguantas. Así es. Depende mucho del estado emocional, de la intención, de quien lo practica. Pero Jordi, pasando un poco de los sonidos ya a la música, a la complejidad de la música, el ritmo, los tonos, adentrémonos un poco en este cerebro musical. ¿Qué pasa en el cerebro cuando tenemos que procesar información rítmica o melódica? Se sabe que hay ciertas regiones que se activan ante cierto análisis rítmico, melódico o de los contornos. Cuéntanos parte de lo que has investigado. Sí, bueno, lo que se sabe hasta ahora es que, por ejemplo, nosotros escuchamos o nos llega al sistema auditivo unas vibraciones acústicas. Si están en este rango de 20 hercios a 20.000 hercios, entran a través del tímpano, los huesecillos, el oído interno, el órgano de Corti lo transforma en impulsos nerviosos y eso a través de una serie de sinapsis, troncoencefálico, otras zonas subcorticales, llega a unas áreas del cerebro que tienen la particularidad de entender esa información y la persona de experimentar pues ese tono, esa armonía o ese ritmo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, se sabe que el cerebro, supongo que alguna vez se sabrá más porque es, bueno, desde luego dicen que es lo más complicado que hay junto con el universo y es cierto, ¿no? Eh, para interpretar la música se basa por una parte en aspectos temporales y por otra parte en aspectos melódicos. Hay un hemisferio que es más sensible y trabaja mejor la parte melódica, que es el derecho, y otra que es el izquierdo, que está más especializado en temas de ritmo, juntamente con el cerebelo y otras partes subcorticales que son los ganglios basales. Entonces, a partir de que la información llega al área cortical, auditiva, que es la que tiene esa sensibilidad para convertir impulsos en sensaciones de tono y de música, claro, es muy difícil establecer un diagrama en bloques de cómo va actuando el cerebro, porque son bucles de ida y vuelta. Una vez llega al área auditiva, que está en el lóbulo temporal, pues va a áreas frontales, va a áreas parietales, va a áreas subcorticales, y eso es una mezcla totalmente que afecta a recuerdos, afecta a emociones, afecta a creatividad. Es, no sé, una mezcla de impulsos de millones que sabemos que hay de neuronas y de redes que están en marcha. Y por una parte, tenemos que pensar que nos afecta en función de estos parámetros que el sistema auditivo puede captar, pero también por nuestras características personales, nuestros gustos, nuestra experiencia, sobre todo, y el entorno cultural en el que nos movemos. Todo esto al final es lo que ayuda a que esta interacción nos produzca un determinado efecto. Porque muchas personas dicen, ¿por qué yo si escucho esta obra musical que en principio tendría que ser alegre, a mí me produce tristeza? Bueno, posiblemente la tengas asociada a un recuerdo triste. Entonces, aunque tenga parámetros, alto volumen, tonalidades mayores que implican alegría, claro, yo lo asocio con algo triste y para mí será triste. Y para mi amigo o para mi amiga será algo alegre, ¿no? Esta individualidad del ser humano yo creo que es
o lo que nos complica o nos engrandece, ¿no? Porque si no todos actuaríamos como robots. Sí, estaba pensando que desde el terreno clínico, como neuropsiquiatra, evidentemente veo algunas personas que tienen lesiones cerebrales, tumores, epilepsia, y esa lateralización que acabas de mencionar, donde el hemisferio izquierdo es más rítmico, como el lenguaje, que también es secuencial, y el derecho es más melódico, como por ejemplo los aspectos de la prosodia en el habla. Lo podemos ver en pacientes que tienen, por ejemplo, lesiones en el hemisferio izquierdo y desarrollan una amusia del ritmo o una incapacidad para percibir o llevar a cabo ciertos aspectos rítmicos, o los daños en el cerebro derecho tienen amusias más melódicas, y es que no pueden, por ejemplo, discriminar tonos o contornos. Entonces, este terreno básico que menciona Jordi es interesante desde lo clínico, porque también vemos algunos pacientes con ese tipo de temas. Perdona, lo curioso es que, a ver, hoy en día se insiste mucho en que el cerebro trabaja en red, ¿no? El tema locacionista es una teoría que hubo anteriormente, pero claro, continúan existiendo, entiendo, áreas que son prioritarias, pero el tema de que trabajen en red también puede facilitar el tema de la neuroplasticidad, ¿no? Que a veces tengamos daño en una zona y curiosamente vemos que no perdemos esa función porque se replica en el otro hemisferio. La amusia se define como una condición neurológica en la que una persona es incapaz de reconocer diferentes aspectos relacionados con la música, como el ritmo, las melodías, los timbres, etc., y puede ser congénita o adquirida por alguna enfermedad mental o neurológica. Jordi, precisamente uno de los intereses de este podcast es no solamente la divulgación científica explicada para personas expertas o que han estudiado todos estos temas, sino para también personas que, como yo, pues somos aficionadas a la música, aficionados a estos temas, y de alguna manera vemos que no tenemos la conciencia de entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando tocamos un instrumento, cuando oímos una canción, las emociones que estas nos generan. Siempre decimos o siempre pensamos esta frase de la música es el lenguaje del alma, el lenguaje de las emociones, ¿cierto? Pero realmente entender lo que le está pasando al cerebro cuando estamos desarrollando este tipo de actividades, pues no la tenemos muy clara. Jordi, por eso es que quisiera preguntarte cómo se procesan esas emociones musicales en el cerebro. Fíjate, la música es cierto que provoca emociones, pero las palabras no provocan también emociones. Es decir, que a mí me digan una frase en un tono con rabia o gritando, o las mismas palabras en un tono suave y con cariño, eso nos cambia nuestro estado bioquímico del cerebro. O me pueden dar el día y ya no sirvo para nada porque me ha fastidiado, o me ponen en un estado pues totalmente distinto, ¿no? Claro, ¿qué diferencia hay entre palabras y sonidos? Coinciden a nivel de que son vibraciones, hay prosodia, hay ritmo, hay temporalidad, hay melodía. Entonces hay muchas áreas comunes en el cerebro que procesan tanto lo que son las palabras como la música. En tema de las emociones, ¿qué es lo que se ha visto? Pues bueno, que hay una correlación entre determinados neurotransmisores que se segregan en determinadas partes del cerebro que nos pueden producir determinados efectos en cuanto a emociones. Uno de los más comentados es el tema de la dopamina, ¿no? Cuando escuchamos una obra musical que nos pone los pelos de punta, se ha medido, y esto es una investigación de Salimpuri Zatorre del año 2011, que hay en unas áreas del cerebro donde los niveles de dopamina han aumentado creo que un 6%. Se dice, y esto el doctor Orjuela sabrá más, de que si tomas cocaína esos niveles aumentan hasta un 12%. Entonces decían, bueno, música y droga, a ver, la música es una droga, actúa, en cierta forma, puede activar niveles de neurotransmisores, ¿no? Y puede incluso llegar a ser una droga. Lo que pasa es que, bueno, sería un estímulo natural que no crea posiblemente tanta adicción. Entonces, yo escucho música. El tema de que me agrade o me desagrade, bueno, pues hay una serie de cambios, tanto hormonales como fisiológicos. Sabemos que escuchar algo que tenga un tempo muy rápido
bueno, pues me puede ir bien si yo estoy entrenando, corriendo, por ejemplo, o quiero andar a paso rápido, o me puede ir bien si yo lo pongo a un tempo muy bajo y me quiero relajar. Es decir, afecta directamente a los ritmos cardíacos y fisiológicos que tenemos la música. Y esto es fácil de comprobarlo simplemente escuchando música muy rápida o muy lenta, unos 10 o 12 minutos, y tomándonos las pulsaciones, ¿no? Es algún ritmo externo que, bueno, nos afecta a nivel fisiológico. Afecta estos niveles de neurotransmisores que están correlacionados con nuestras emociones. Entonces, claro, la música es el lenguaje de las emociones porque influye totalmente. Hay unos estudios también que hablan de que cuando estoy escuchando una obra musical, ya depende si soy músico o no, si conozco la obra musical o no la conozco, pero el cerebro va creando expectativas, ¿no? Va un poquito más adelante y va pensando que vendrá. Entonces, en este pensar que vendrá, bueno, pues eso puede generar un cierto placer que se ha medido también con aumentos de dopamina en unas zonas que se llaman núcleo caudado, que está al lado del famoso núcleo accumbens. Entonces, escuchar una pieza de obra clásica, por ejemplo, que nos da la sensación al escucharla de que llega a un determinado punto pero no lo resuelve y nos mantiene en ese estado, esto al final es curiosamente porque observando qué pasa en el cerebro, allí hay un juego de neurotransmisores entre dos núcleos muy específicos del cerebro, ¿no? Y bueno, es alucinante ver que escuchar música te está provocando esto en tu cerebro. Y bueno, claro que la música nos influye totalmente a nivel emocional, es una herramienta para esto. Algo que siempre me ha llamado la atención de la música es que las emociones que genera son mixtas y a veces son difíciles de catalogar, porque en el estudio de las neurociencias de las emociones o afectivas están las emociones básicas o primarias, como la alegría, el miedo, la sorpresa, la aversión, pero están las llamadas emociones sociales o emociones secundarias, que son mucho más complejas, como la vergüenza, la culpa, el amor. Y la música, también ha mostrado en algunos estudios, recluta estas áreas como de la cognición social, que son más frontales del cíngulo, de la corteza prefrontal medial, y que al final es lo que le da una cualidad muy particular a la música. Y uno dice, bueno, porque una canción puede dar un empoderamiento, por ejemplo, el himno nacional de un país, o porque una canción puede desencadenar una reacción de duelo. Es decir, la música, a mi criterio, y lo ha estudiado José Luis Díaz también en México, da una mixtura emocional muy particular. ¿No te parece, Jordi? Sí, es el tema del poder de la cohesión que tiene la música y el utilizarla, como dices, en himnos nacionales, himnos religiosos, himnos universitarios, como el Gaudeamus Igitur, es decir, al cantar eso y que todo el mundo se sincronice haciéndolo, genera un efecto, bueno, creo que a nivel de neurotransmisores también hay aumentos de oxitocina y todos esos que lo que hacen es generar altruismo, generosidad, compañerismo y bueno, también hablan algunos antropólogos que esto ya lo hacían nuestros ancestros cuando se reunían al lado de la hoguera por la noche, bailaban y cantaban para aumentar esa cohesión que necesitaban para afrontar los grandes peligros que tenían día a día. Sí, así es. Hablando un poquito de las diferencias entre el cerebro de un músico y un no músico, yo, bueno, también he estado mirando, ¿será que la música te moldea de alguna manera el cerebro por la actividad, por practicarla? ¿Será que un pianista tiene un cerebro diferente a un baterista o a un guitarrista? ¿Qué has leído, Jordi, acerca de la diferencia entre un cerebro de un músico a un no músico? Sí, mira, en los congresos habituales de que hacen de música y neurociencia, siempre aparece más o menos la anécdota de que un cirujano, si tiene delante dos cerebros, uno de un músico y de un no músico, a simple vista dice que puede reconocer cuál es el del músico, observando pues las áreas auditivas, el cuerpo calloso y el cerebelo, que en principio tienen un mayor volumen o mayor densidad. Claro, ¿qué ocurre? Ramón y Cajal ya lo dijo, que si queríamos podíamos ser escultores de nuestro cerebro. Es decir, nuestros hábitos, el cerebro, nacemos con un cerebro, con unas neuronas, lo importante es el conexionado entre estas neuronas y la utilidad.
porque aquello que no se utiliza, pues el cerebro no lo quiere y se deshace de él porque es muy eficiente a nivel energético. Entonces, si analizamos, por ejemplo, qué ocurre, mi hijo quiere aprender piano. Bueno, ¿qué tareas hace para aprender piano? Pues le ponemos una partitura, tiene que saber leer unos circulitos, una notación, tiene que saber a qué dedo, por ejemplo, le corresponde esa nota según la posición que tiene que pensar, bueno, si esto es un sí, a ver si al tocarla suena sí o no, está atento, tiene que practicar moviendo los dedos y al final piensas, vamos a ver, esta tarea, ¿qué parte del cerebro la tiene? Esta otra, ¿cuál? Y vemos que está involucrado muchísimas partes del cerebro. Esto repitiéndolo minutos o alguna hora al día durante semanas y durante años, claro, lo que hace es consolidar y aumentar redes neuronales y fortalecerlas. Un batería, bueno, practicará mucho más pues, el movimiento de los pies y las manos, ¿no? El sincronismo que tiene. Y además, si lo ves cantar ya la batería, ya bueno, ya es alucinante, ¿no? Lo que hace. Lo positivo de todo esto es que hay estudios que indican que este aumento de volúmenes y de densidades neuronales crea reserva cognitiva. ¿Qué quiere decir? Pues que llegada la etapa de la que nadie nos podemos librar, que es la degeneración neuronal, si hay más materia blanca y si hay más materia gris, pues se va a tardar más tiempo en degenerar, ¿no? En que muera toda esa parte, por lo que se dice que un músico en principio puede tener mejor calidad de vida en edades adultas. Esta es una, bueno, son de las investigaciones que hay actualmente también. Pero no hagamos aquel... Pensemos también que a veces pensamos en músicos, se han muerto muy jóvenes, se han muerto, claro, por otros temas, por drogas, por alcohol, ¿no? Es decir, claro que es importante el trabajo cerebral al aprender un instrumento musical, pero hay, aparte de la carga genética, están los hábitos y están muchas cosas que tenemos que valorar. Jordi, en algunas de tus conferencias que podemos ver por internet, algunos artículos también que has escrito, se habla de una propuesta de una correlación muy estrecha entre la música y la educación. La educación me estoy refiriendo a temprana edad, en primera infancia, para los niños, una asignatura transversal para todos los niños, pues como decíamos, desde muy pequeños, porque según pues lo que sabemos en investigaciones y demás, esta trae grandes beneficios a mediano, corto, largo plazo. Podríamos hablar un poco sobre esta propuesta, pero sobre todo sobre esos beneficios que trae el aprendizaje de la música a temprana edad en los niños. Sí, mira, lo que hay más de acuerdo en la comunidad científica es que hay una correlación muy fuerte y casi causalidad entre aprendizaje musical y lenguaje. Es decir, hay más facilidad a lo mejor de aprender un segundo idioma, aquellos niños que estudian música. También hay algunas relaciones con el tema de cálculos y matemáticas, pero hay estudios que dicen que sí y otros que no, pero en el tema del lenguaje sí que hay muchos estudios, incluso de bebés y de niños pequeños. Claro, es lo que decía antes, ¿qué diferencias hay entre el lenguaje y los sonidos? Si comparten muchas características. Entonces, si yo estoy trabajando ya toda la parte auditiva a través de sonidos, eso me va a facilitar porque va a preparar de alguna forma todas esas vías nerviosas a que a lo mejor todo el tema de recepción del lenguaje lo pueda asimilar mejor y más rápido o lo pueda procesar mejor. Creo que una de las grandes investigadores es Nina Kraus y Lauren Trainor sobre estos temas. Y bueno, desde aquí a través de la Academia Catalana de Música hicimos un informe a Educación, al gobierno de aquí Cataluña. Nos citaron para defenderlo en el Parlamento y todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en que, bueno, que había que cambiar el modelo de currículum musical en las escuelas porque música no es aprender a tocar una flauta. Música son muchas cosas. La música te puede ayudar a tener ritmo corporal, te puede ayudar, no sé, tienes que saber diferenciar sonidos, aumenta tu sensibilidad auditiva,
Y bueno, es una herramienta que es, digamos, transversal y habría que cambiar un poquito la educación musical en este sentido, ¿no? Es una buena herramienta porque genera muchas conexiones en el cerebro. Y cuando aprendemos música, tenemos que pensar que el cerebro no tiene reservadas unas vías para la música, ¿no? El cerebro utiliza zonas de atención, zonas de memoria, que eso nos puede servir para cualquier actividad profesional que hagamos después. No es algo exclusivo de la música. Entonces trabajamos música y estamos trabajando todas nuestra potencialidad. Por eso creo que es importante. Yo a los padres suelo decirles que el mejor regalo que pueden hacer a sus hijos, antes decía solamente que era que aprendieran a estudiar música, pero ahora añado otra cosa que es que les estimulen para el deporte. Pero nunca a nivel profesional, ni una cosa ni la otra, porque eso puede crear traumas. Y no se trata de crear traumas, porque entonces el cerebro se perjudica, sino con una buena motivación y agrado. No tengo por qué ser el virtuoso de violín, porque eso sí que puede ser muy perjudicial para el cerebro. Pero aprender a tocar, a divertirme con mis amigos y tener esas habilidades, totalmente de acuerdo. Sí, incluso hubo un tiempo en el que se promovió mucho el efecto Mozart porque aparentemente eran más inteligentes los niños o tenían mayores habilidades visoespaciales, y revisando esta historia sabemos que fue una investigación hecha en adultos, en universitarios, que les ponían, creo que Mozart versus otro tipo de música, y las habilidades visoespaciales mejoraban, pero al final toda la expectativa que se creó en estas mamás poniéndoles a los niños Mozart para que fueran inteligentes, etcétera. ¿Qué opinas tú de ese efecto Mozart, Jordi? Bueno, que allí hubo un listo de algún departamento de marketing que hicieron mucho dinero y un gran negocio. Ya se sabe que lo que genera esa temporalidad en cuanto a un aumento de estas facultades es aquella música que a ti te gusta escuchar en ese momento. Incluso siendo heavy rock, te vas a conseguir esas facultades. Siendo Pachelbel, siendo música clásica, música tradicional. Es el acuerdo que creo que actualmente hay en la comunidad científica. Está descartado totalmente que sea a través de un autor de Mozart. Pueden ser otros muchos y autores modernos. Jordi, antes de despedirnos, pues sí me causa curiosidad o sí quiero saber, si no te molesta, pues como vemos o como decías, la música que funciona es la que a uno le gusta en su momento, ¿cierto? Cuéntanos cuál es ese género que a ti te produce este tipo de herramientas o de emoción, o bueno, que nos cuentes un poco qué es lo que te llena el alma un poco en cuanto a música. Pues mira, cuando hago deporte necesito caña. Necesito escuchar rock, heavy rock, hace AC/DC, en fin, eso me pone a tono para seguir. Si es a nivel de estudio, cuando no tengo ganas, el blues me va muy bien. Empiezo con un blues suave y en función de si tengo que concentrarme mucho o no, a veces tengo que estar en silencio. Entonces es curioso porque incluso la misma persona en distintos momentos puede optar por géneros distintos. Depende mucho del estado en el que estés. No puedo decir siempre este género musical o este, porque a lo mejor un día ese género no me va. Por mi estado necesito escuchar otra cosa. Por eso a veces hay personas que me preguntan, veo a mi hijo que está estudiando y bueno, yo estoy a 2 metros y oigo más la música que él, que está con auriculares. Me imagino que no podrá estudiar. Pues yo le recuerdo una entrevista que se hizo a un investigador que estaba en un departamento de élite de aquí de la Generalitat de Cataluña de mecánica cuántica, que le preguntaron, ¿usted cómo se concentra? Y dijo, con heavy rock. Entonces, claro, a partir de allí, seguramente si está una hora escuchando esa música no se concentrará, pero es posible que unos minutos le ayude a concentrarse. Es que es muy individual. Claro. Y el piano, que ha sido una constante en tu vida, aún después de todos estos años, ¿sigues practicándolo con regularidad? Sí, sí, ahora casi por obligación porque ahora lo necesito a nivel neuronal. O sea, ahora como soy consciente Claro. que me ayuda pues a memorizar, a repetir y va bien para mi cableado cerebral, sí, sí, ahora lo estoy haciendo una hora seguro cada día.
voy recordando cosas de antes. Dices una palabra clave que es la conciencia. Mencionábamos que sí, muchas veces no tenemos esa conciencia de entender esa mecánica cerebral que hay detrás de escuchar una canción, de escuchar un ritmo. Y bueno, hoy lo entendimos muy bien. Muchas gracias, Jordi y Juan Manuel Orjuela, también por este espacio en el que pudimos pues descubrir un poco más neurociencia y música. Jordi, mil gracias por este espacio, por compartir parte de tus experiencias, tu conocimiento. Ha sido francamente enriquecedor. ¿Dónde te pueden contactar? Sé que tienes un blog. ¿Dónde podemos leer más de ti? Sí, tengo una página web que es www.jordihauset.es y bueno, allí cuelgo todas las actividades. También se me puede contactar por LinkedIn. Y bueno, un placer y gracias también por dejarme esta oportunidad y que, no sé, podamos todos disfrutar y entender qué es la música, porque la música es mucho más que un entretenimiento, tiene un gran poder. Gracias, Jordi, a los oyentes. Hasta pronto. En el siguiente episodio hablaremos sobre el origen de la musicalidad con la doctora mexicana Arafat Angulo, quien ha investigado esta área en animales humanos y no humanos, tanto en sus estudios de doctorado y postdoctorado. Para más información sobre este podcast, nuestros invitados y el doctor Juan Manuel Orjuela, visita la página www.juanmanuelorjuela.com o en Instagram @juan.neuropsiquiatra.